Bien, entonces, con respecto a la tarea, ya las notas yo las puse ahí, pero en calificaciones. Usted entra a calificaciones en el aula Moodle y ahí le van a salir las notas. Yo no se la voy a poner donde dice tarea calificada, me parece, no, sino que ya en la columna donde dice calificaciones. Yo no sé si ustedes ya vieron esas notas. Celinda, dígame. Buenas tardes, Buenas señora. tardes. Yo tenía una duda respecto a la nota. Yo ya vi mi nota, pero hace poco me di cuenta de que usted no puso rúbrica. Entonces me intriga cómo puso la nota. Bueno, las preguntas estaban claras y justo por eso les digo, yo ahorita quiero ver si tengo abierto eso, permítame. Bien, bien, no pongo rúbricas, sino que yo les pongo las indicaciones, cómo es que deben de ir cada pregunta. Y ahí donde dice, pues, explicar, es de explicar, de mencionar, mencionar, pero algunos sí se fallaron bastante y ya les voy a explicar por qué. Ven la tarea. Sí, Fíjese que le dice la indicación. De manera individual o en parejas, responda a las siguientes preguntas con sus palabras, haciendo referencia en el documento, pero no debe de llevar copia y pega. Quiere decir que creo que solo dos eran las preguntas teóricas textuales, las demás no. Tenían que irse apoyado en el documento, pero más con la explicación y ejemplos que nosotros damos en clase. Eso creo que no necesitaba más explicación. Desde modo que le puse ahí, con sus palabras, no copia y pega, era de entender que iba a ser por autoría propia. Debe tener portada, conclusión y el envío en los dos formatos. Creo que con ustedes no tuve problema. Hay una sección que sí tuve problema con la tarea. No me envió los dos formatos, me envió un formato que quién sabe qué era, no se dejó abrir. Entonces esta persona tiene 0 porque no siguió las indicaciones. Y entonces veamos la primera. Le dice, ¿cuál es la procedencia de la palabra persona y cuál es el significado? Eran tres las teóricas. Esta usted tenía que decir, viene de latín, la palabra, acuérdese que era personare y prósopo. ¿Cuál era de latín la palabra y qué significaba? La del griego, su palabra y qué significaba. En la número 2, ¿cómo era considerada la persona en la antigua Roma? Explique. En la antigua Roma solo eran considerados personas los de la clase noble, los ricos, los gobernantes. Pudo haber habido otros romanos, pero como no eran ricos, no eran pudientes, ellos no eran considerados en la misma categoría que los romanos. Ellos se creían los superiores. Las mujeres romanas eran consideradas personas, pero no gozaban de todos los privilegios de un ciudadano romano. ¿Quiénes no eran personas? Los esclavos los consideraban animales. Los extranjeros para ellos no eran personas. Entonces, en base a eso, es que usted tenía que haber explicado esta respuesta de la número 2. En la número 3, ¿cuál fue la razón por la que los gobernantes romanos desataron la ira y persecución contra Jesucristo y sus seguidores? Explique. Esta no era una pregunta de teología, sino de antropología. Estamos hablando de personas. Y lo que les molestó es que cuando Jesús vino y le dijo que ya no hay diferencia entre esclavo y gobernante, por ejemplo, todos ni entre extranjero y del territorio, todos eran personas por igual. Por lo tanto, de lo que él promulgaba era que la esclavitud debería de desaparecer. Eso fue lo que desató la ira. Y yo le dije que llegaron donde el gobernante y le decía, ya no vas a tener esclavo porque el esclavo es igual a ti.
A los esclavos ya no los vas a tratar mal, ni los vas a amarrar, ni los vas a encerrar, porque son personas y tienen el mismo valor. Entre todo esto es que se desarrolló esta situación de la ira y persecución sobre Jesucristo y sus seguidores. En la número 4, de una explicación sobre el concepto de persona que postuló Boecio. Algunos solo se limitaron a escribir la definición. Ahí no decía escriba la definición, explique. Sustancia individual de naturaleza racional. Sustancia es de lo que la persona es hecho, toda la materia que a él le permite desenvolverse. Tiene manos, piernas, cuerpo, etcétera. Entonces todo eso es la materia. Individual. Nadie es igualito a nadie. Cada persona es única e irrepetible. Eso le daba la individualidad y naturaleza racional que ninguna otra creación de Dios es tan inteligente como el ser humano y eso es lo que le permite a él desenvolverse y sobresalir. En la número 5, ¿por qué las ideologías del colectivismo y el individualismo por separado pueden causar daño a las sociedades? Yo no pedí definición ni de colectivismo ni de individualismo, sino que ¿por qué causan daño? Porque las dos, por una u otra razón, creaban egoísmo entre las personas. Si nos iban por el colectivismo, les interesaba la mayoría, beneficiar a todos y no importando si una u otra persona individual salía afectada. Y el individualismo también daba origen a un egoísmo, a un hermetismo, porque despreciaba a las mayorías y solo pensaba en él. Entonces eso que daba origen a la ley de más fuerte. Tanto tienes, tanto vales. Acuérdense que yo le dije, hay canciones, por ejemplo, por la plata baila el mono. Quien tiene dinero, ese es el que tiene el poder, ese es el que manda. Entonces, por separado, cada uno, o solo el colectivismo en una sociedad, o solo el individualismo, crearía un caos. En la número 6, ¿cuál era la definición de persona según Maritain? Esa sí era textual, solo era de copiarla y ponerla por ahí. No cargo aquí ese libro, por tanto no se las puedo recitar textual. En la número 7, ¿en qué consiste que la persona es, es un ser corporal, espacial y temporal? Corporal, venimos a la misma materia que decía Boecio. El cuerpo cual nosotros poseemos, lo debemos de cuidar, por eso nos vestimos. El cuerpo es el instrumento, si lo quiere ver así, débil que hace que el hombre se equivoque, que caiga en las tentaciones. Espacial. Nosotros estamos en un lugar específico. Yo podría decir que ustedes y yo, la mayoría, porque lo desconozco, nacimos en El Salvador, somos salvadoreños, nacimos en un departamento y ese es el lugar espacial donde nosotros nos desenvolvemos. Si alguien vive en otro país, ese es su lugar espacial. Usted dice mi colonia. Cuando usted anda fuera de su zona de confort, llamémosle así, cerca de la zona donde usted vive, usted anda a lo mejor tenso, si es noche, si está lloviendo. Pero cuando él se acerca a su colonia, dice, aquí ya puede pasarme cualquier cosa, que no me preocupe. Estoy en mi territorio. Ese es su lugar espacial. Y temporal, que el ser humano, todos, hemos nacido en un año y vivimos en un tiempo específico. ¿Qué digamos, les ha tocado vivir a ustedes? La tecnología, tanto avance en todo sentido, la tecnología, medicina, teléfonos, televisores, etcétera. Ese es el tiempo que les ha tocado estar a ustedes. Y yo les decía, el hombre quiere superar el tiempo en tres modos. El pasado, teniendo memoria de los buenos momentos que se han tenido, los malos los desechamos. El presente, si estamos bien, les decía yo, queremos que el tiempo sea largo, pero si estamos aburridos, cansados o es un mal momento, queremos que el tiempo salga volando. Y el hombre es el único que puede anticiparse al futuro. Se proyecta, sueña, se traza metas. Eso era en la pregunta 7. En la pregunta 8, menciona algunas diferencias específicas del hombre y la mujer. Por eso, de este tema, hasta un video pusimos y hasta un video discutimos. Eso era lo que tenían que poner. Algunos se limitaron en la sensibilidad, en la inteligencia, en las emociones. Pero ¿cómo? Si el video le explicaba, ¿no? Entonces, le explicaba cómo es la diferencia entre los cerebros
de ellos dos. Explique, a 9, en qué consiste la dignidad de la persona humana. El ser humano es la única creación a imagen y semejanza de Dios, ninguna otra. Quiere decir que el ser humano tiene un valor por ser hijo de Dios. En todo lo que usted pueda leer de Biblia le dice que el ser humano es más importante que las aves, que cualquier animal del mundo. Entonces, eso de tener dignidad es un valor supremo que tenemos que jamás lo vamos a perder. Algunas personas no lo valoran. Les decía yo, cuando alguien cae, por ejemplo, en un vicio, la bebida, por ejemplo, alcohólica, yo les decía a ustedes, cuando usted encuentra botado o dormido a un borrachito en el andén y usted va caminando, ¿por qué no le pasa encima? Y ustedes me dijeron, no es que es un hombre, es que él vale. Ajá, ahí me estaban hablando ustedes de la dignidad de la persona humana. Ahí créanme, la mayoría se perdió. Y en la número 10, ¿qué significa trascender? Explique. Yo les pregunté a ustedes, ¿se han fijado o han observado si alguien a ustedes los imita en su manera de hablar, de pararse, de caminar, reír, etcétera? Entonces, eso es, el trascender es, usted ha trascendido en esas personas, porque quieren ser como usted, quieren imitar las cosas que a ellos les gusta de usted. Eso es trascender. Trascender, les explicaba yo, es dejar huella. Ahora la pregunta es, ¿qué tipo de huella voy a dejar yo? ¿Va a ser una huella positiva o va a ser una huella negativa? Entonces, eso era la trascendencia. Entonces, vean, ahí creo que se me perdieron varios. De hecho, solo una persona, dos personas tengo yo que sacaron 10, pero porque son personas que siempre están participando en la clase y siempre están, como les digo yo, en la jugada de lo que estamos hablando. Entonces, eso es bastante importante. Y eso que esta sección es pequeña, pues a veces cuando yo hago preguntas, voy a hablar en general, no solo de esta sección, yo a veces le hago una pregunta a alguien y si lo primero que me responde es, ¿me puede repetir la pregunta? Perdón, es que no le escuché bien. Esa persona para mí no ha estado en clase. Ha estado en otras cosas, menos en misa, decimos. Porque quien está pendiente de la clase lleva el hilo de lo que vamos hablando. El que me sale, que me puede repetir, ese para mí no sabe. Y esas son a lo mejor las personas que no han contestado como se debió contestar en este aspecto, ¿verdad? Entonces tenemos esa nota con el 20%. En laboratorio no he sacado las notas para pasarlas a mi colector. El 10% que es la participación, si usted se fija, cuando alguien participa, usted me va escribiendo, ¿verdad? Entonces yo escribo quiénes son los que me están participando en cada clase y así yo voy como memorizando, relacionándome con sus nombres. Y si me topo con un nombre y a veces digo, esta persona jamás me ha hablado, jamás me ha consultado, ¿cómo le voy a poner 10 en la participación? Y esa va a ser otra situación, que van a querer que les ponga 10 a algunos y nunca, fuera de buenas tardes y adiós, feliz día, no dicen nada, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos ahorita para el primer periodo. Ahora, no sé si con esto respondo a la pregunta sobre por qué tenían esa nota. Sí, Lick. ¿Sí? Sí, quedó bien, Lick. Ajá, entonces, vean, hágale énfasis, yo siempre les he dicho, lo ideal sería que usted tuviera un cuaderno donde usted apunte algún ejemplo que mencionemos, algo clave, ¿verdad? Porque si bien es cierto, esta materia tiene teoría y leemos la teoría, el chiste, llamémosle así, es adecuarlo al diario vivir, porque lo que queremos lograr es entenderlo, pero en el día a día, ¿a dónde lo vemos? Para que no se nos olvide. Ahora vamos con el parcial. El parcial, humanidades, ahí fui donde Norma y se me olvidó pedírselo. Humanidades creo que no me ha mandado a mí los horarios de exámenes. Quiero ver. No, Norma no me ha mandado los horarios de exámenes. Pero yo les decía a ustedes que el día que vamos a hacer los parciales no lo eligen los docentes, sino que lo ponen en la facultad.
la próxima semana no van a tener clases, solo va a entrar usted a hacer el examen que les corresponde. Si es un examen, 2 exámenes o 3 exámenes, no sé, usted lo va a hacer en el día que le diga la facultad y en el horario de la clase, ¿verdad? Ahí sí, por favor, tengan cuidado de no perder ese parcial, porque hoy sí ya entran en juego los diferidos. Me parece que yo les dije a ustedes, no se vaya a dar el lujo de perder un parcial porque es muy caro reponer ese examen. Mejor es de condicionarse para estar en la hora de la clase realizando el examen como debe de ser. Yo lo voy a hacer en 2 partes. La primera parte, y igual lo voy a apuntar para que todo quede acá. La parte 1 va a tener la ponderación del 30%. ¿Cómo va a ser esa primera parte? Va a ser igualita al laboratorio que usted hizo la semana pasada, donde ya iban a haber preguntas variadas. Y la nota se la va a poner la máquina. Quiere decir que la nota que usted saque, igual que la nota que usted sacó, si sacó 9 en el laboratorio, ese 9 lo multiplica por 0.2 porque vale el 20%. En el caso del parcial, a esa primera parte va a valer el 30%. La nota que a usted le asigne la máquina, usted la multiplica por 0.3 y ese es el puntaje que ganó en esa primera parte. En la segunda parte va a tener el valor del 70%. Cuando yo doy el 70%, generalmente lo que yo les pongo son 7 preguntas, que valga un punto cada pregunta. Y lo que les va a llegar ahí es un documento en Word. Entonces usted le entra clic al documento, lo descarga, lo responde. Yo siempre le voy a escribir ahí, responda con letra de otro color, no negritas, pero sí un color visible. Puede ser azul, un rojo, pero que se vea bien. Que usted, ya sea si lo responde a mano, puede hacerlo a mano, con letra de molde, letra legible, o lo hace en la máquina. De lo que tiene ahí, le toma foto o lo escanea, no sé cómo va a hacer. Entonces usted me lo va a subir por la herramienta. La herramienta va a decir subida de primer parcial. Y lo va a subir siempre en los 2 formatos, así como lo hizo con la tarea, en formato Word y en formato PDF, siempre por cuidarles a ustedes que no les vaya a afectar en su nota. Porque si en Word no se deja abrir, a veces me deja revisar en PDF, a veces PDF no se deja abrir y abro Word. Y sí, ahí con ustedes creo que no tuvo problema, pero en otras secciones sí. Hubo varios, me mandaron solo un formato. Por suerte algunos se abrieron, pero el de un joven solo me mandó un formato y no se dejó abrir por nada del mundo, ni siquiera sé en qué formato lo envió. Esa persona tuvo 0. Pero yo les advierto, es por cuidar su nota que necesito dos formatos, no es por molestar, ¿verdad? Porque yo tengo solo 72 horas para calificar y enviar las notas a registro. No puedo esperar hasta la siguiente semana que tengamos clase para decirle, mire, mándeme el documento correcto. Entonces, esas son las razones por las cuales yo siempre les pido los 2 formatos. Entonces, me he dado a entender cómo voy a realizar el parcial. Sí, ¿Sí? Sí, Lick. Lick, entendido. Va muy bien. Entonces, ahí solo estar pendiente en la página de la universidad, que esta semana tienen que publicar los horarios, ¿verdad? ¿No hay otra cosa que hablar? Cristian, ¿lo escuchamos? Y al momento del parcial, este es exactamente el tiempo de la clase tenemos para hacerlo. Así es, solo el tiempo de la clase tienen para hacerlo. Ahora, como recuerda que la plataforma siempre cierra media hora antes de la estipulada, yo siempre le voy a dar media hora más. Quiere decir que si nuestra clase es, por ejemplo, de 11:55 a 1:30, yo le voy a poner a las 2 de la tarde. Pero eso no significa que alguno va a decir, ay, me agarró la tarde y lo voy a mandar 1:15 a las 2. Si ya no lo deja subir, usted va a perder el parcial. Y entonces a ella le va a tocar diferirlo. Entonces, por favor, eso sí que no se les olvide, tanto tareas como laboratorios, como parciales. En toda la plataforma Moodle siempre cierra media hora antes, entonces no vayan a esperar al último momento. Hasta ahorita no nos han dicho, Cristian, que podemos dejar el examen más tiempo, porque siempre se manejó que ahora vamos a trabajar
con los horarios sincrónicos que ya están estipulados. No sé si hay otra pregunta. Okay. A la orden. ¿Estamos bien? Y el material del parcial viene desde la primera clase, desde periodo, hasta lo que les señale ahora. Creo que hasta lo que vamos a ver el día de hoy. No creo que terminemos el folleto porque no es correr, es aprender. Acuérdese bien todo lo que estamos analizando. Entonces, si con eso estamos claros, con la tarea, laboratorio y parcial, me gustaría que recordáramos, bueno, ¿qué vimos la clase anterior? ¿Qué se recuerdan de lo que vimos la clase anterior? Hablamos sobre el hombre como trabajador y productor. Exacto, hablábamos del hombre como trabajador y productor. ¿Qué más hablábamos por ahí? Que el hombre modificaba y transformaba. Muy bien. El hombre modificaba y transformaba. Se recuerda que yo les daba el ejemplo de sus cuartos, por ejemplo, que usted movía la cama, usted le ponía adornos, se los quitaba y de repente, yo me recuerdo que mi suegra le decía a mi cuñada cuando estaba pequeña, con vos le decía, me va a tocar cambiarte muebles no porque estén viejos, sino que porque le aflojas todas las patas. Porque a cada rato le estás que mover la mesa aquí, moves la cama allá y a mí me daba risa. Ahora que yo trabajo con antropología me doy cuenta que estaba súper habitando su dormitorio, pues porque estaba modificándolo. Muy bien. ¿Qué más recuerdan? También dijimos que el fin del trabajo era triple. También hablamos sobre que la pereza era como un vicio antropológico y que el ser humano es capaz de hacer más de lo que necesita, además que transforma y el trabajo le permite transformar todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Así es, muy bien. Yo creo que cuando ustedes son adolescentes y yo fui adolescente, lo que uno buscaba era trabajar, independizarnos para poder ya nosotros decidir de algunas cosas que queremos para nosotros, ¿no? Es bien interesante. Bien, entonces vamos a continuar con el otro tema. El otro tema, creo, voy a bajar volumen, perdón. Se me olvidó bajarle. Bien. Ya me quieren venir a traer, imagínense, empezando clase voy. Bien. Entonces, dos personas que se me ofrezcan a leer esta primera parte. Entonces, cuando calcule que ha leído un poquito más de la página, entonces ya puede pedir ayuda a alguien más. Entonces voy a compartir el documento. Vamos a leer este punto 4. Mire, empieza el hogar como primera propiedad. Vamos a leer esta página de la izquierda, esta página de la derecha, esta otra página de la izquierda y el pedacito de estas dos líneas de acá. Entonces, ustedes me dirán quiénes me van a ayudar a leer. Yo lo pudiera leer, pero ya escucharon que todavía mi garganta no está del todo bien y yo ya di 6 clases aquí en la universidad. Liliana, ella se ofrece a leer. Gracias. El hogar como primera propiedad. Hemos dicho que los griegos definían la casa como el conjunto de todos los instrumentos, el lugar donde se guardan. La casa es también el lugar donde se guarda a sí misma la persona, el lugar donde el hombre se queda junto a sus posesiones, el lugar a donde se vuelve después de aterrarse en el ámbito abstracto del mundo serio y las generalizaciones.
La propia casa es ese rincón de la tierra donde cada uno tiene la conciencia clara de ser mismo, sin necesidad de actuar de disimular. El carácter personal del hombre da origen a un lugar absolutamente peculiar, su hogar. El arraigo en el lugar donde se habita es una inclinación natural. Arraigo significa echar raíces. El hombre tiende a identificarse con el paraje donde habita, donde nace, donde crea su biografía. La inclinación a estar en casa se amplía al lugar de origen, al pueblo, la propia tierra, el origen de mi estirpe. El hombre, el hombre tiende a arraigar en el lugar donde ha nacido o donde vive, habitándolo por la obra de su trabajo y por la posesión de su casa. La función de la casa en la vida humana tiene que ver con los periodos cíclicos de esta vida. Quedarse en casa es lo que uno debe hacer para reponerse, coger fuerza y poder después volver a trabajar, a la lucha en el mundo de extraños. Se lo subo un poquito. Ahora, asimismo, volver a casa es una de las grandes necesidades del hombre, tomar el lugar del reconocimiento donde se sabe quién eres por lo que eres y no en el trabajo, por lo que haces, por lo que produces o lo que vendes. El hombre necesita volver a su casa, la vida humana tiene un ritmo alternativo, primero hacer, producir, trabajar, luego volver al hogar y descansar. Vale. Permítame, le preparo la página. Ahí está. Ese arraigo y el deseo de volver acontecen porque la casa es el lugar donde habita la persona. Hogar es la casa propia, poseída. No hay hogar sin un techo. No hay hogar sin ser dueño. No se puede hablar de él si no existe la materialidad de una casa de la que uno es dueño. De hecho, estas dos palabras se emplean como sinónimas. Pero el hogar es algo más, forma parte de la intimidad. En casa abrimos la intimidad a un entorno que es también íntimo, que se vive como ampliación de uno mismo y de su alma. El hogar es ese lugar donde nos encontramos con nosotros mismos. En él guardamos parte de nuestro yo. Cuando por la noche cerramos la puerta de nuestra habitación y nos quedamos a solas, aparece lo que realmente somos y nos enfrentamos sin máscaras a la alegría, el sentimiento de la soledad o la tristeza, cansancio, etc. En casa al fin no hay miradas extrañas, todo nos es familiar, no hay que disimular. El hogar es también el lugar donde se comparte la intimidad, donde los demás pasan a formar parte de mi intimidad. Así, el diálogo acontece sobre todo en el hogar. Ahí es donde realmente nos conocen, donde hay que hablar desinteresadamente, sobre todo en la propia casa. En ella lo ideal es el reino de la amistad, pues justamente es allí donde a cada cual se le quiere por lo que es y no por lo que aporta, distrae o por su utilidad. Y por eso en la casa a los hijos pesados se les acepta como son, y a los más torpes también, y a los egoístas se les trata de ayudar, y a los tristes se les cuentan bromas o se les saca de paseo y a beber. Por eso en la casa las fiestas tienen ese aire nostálgico ante los que ese año quizá no se sientan a la mesa. No están y no son sustituibles como si lo son. En cambio, los comensales de un banquete o los clientes de un restaurante, incluso la muerte de alguien cercano a la casa, puede tener aire de fiesta, pues es en esas ocasiones cuando se cubre el cariño, el amor que es fuerte como roca y que en la vida de lo ordinario no se dice, porque existe el pudor de los que saben que no querrían actuar de otra manera. ¿Alguien quiere seguir usted o quiere que le ayuden? Si alguien quiere ayudar, está bien. Veamos a alguien quien quiera salvar a Liliana. Cristian Ariel me dice. Entonces, sigamos, Cristian, luego vamos a seguir con los demás que se ofrecieron también. Cuando
en un hogar hay incomunicación, discordia, divisiones, afecta mucho a la persona. A veces se dice, tiene problemas en casa para incitar a la comprensión y los problemas que más duelen son los que uno tiene allí, la división de los hermanos, padres peleados, los hijos ante el divorcio, etcétera. La felicidad humana depende en una buena medida de que en el hogar se comparta eh, en el De hogar veras. se comparta de veras la intimidad. El hogar, por tanto, es el ámbito de la intimidad familiar y por eso la nostalgia de la casa es fortísima en el hombre. Es el lugar donde el hombre toma por primera vez conciencia de su condición de hijo, de que su existencia tiene raíces de la sonrisa acogedora de la madre, que es una afirmación de lo positivo de la existencia. En el hogar se realiza el proceso de formación de la personalidad humana. Es el marco natural del amor, del sexo, de la familia, ningún ser humano. Ya le arreglo la página, permítame. Ningún ser humano puede carecer, lado izquierdo. Puede carecer de uno sin grave perjuicio. Los niños de la calle que se pueden encontrar en tantas ciudades de globo son personas a las que le han fallado lo más importante. Su situación clama al cielo, pues la injusticia que se hace con ellos tiene dimensiones ontológicas. Se les ha negado el Humus. donde poder humanizarse, se le ha negado la madre, la seguridad, la referencia. Algunas de las mejores obras narrativas tienen que ver con el hogar, con la casa, con su pérdida y su recuperación. Basta recordar obras antiguas como la Odisea de Homero o modernas como Lo que el viento se llevó. Si quiere lea solo los temas de las obras, nada más. Los 4 cuartetos creo que siguen. Los 4 cuartetos, La casa encendida y Volver a casa, expresa una inclinación humana profundísima. Tener un hogar es imprescindible para el hombre. El hogar es también el lugar donde se guarda a la persona amándola, el lugar donde se cuida al enfermo, al niño, al anciano, a quien está cansado, al que retorna de un viaje, a quien se quiso marchar y ahora vuelve, y no de cualquier modo, sino amándolos. Construir un hogar, mantenerlo y cuidar a las personas que hay en él, el más rico y más profundamente humano que trabajar y transformar. Quizás tuvo problema con su internet o solo yo no lo escucho. Yo tampoco lo puedo escuchar. El medio. Ahí está, ya regresó. Sí se me fue el disculpe. ¿Verdad que sí? No, eso no es culpa suya, no se preocupe. Si usted va aquí. Sí, aquí está. Transformar el medio. Usted aquí donde está el cursor y yo estoy moviéndolo. La felicidad de una persona. La felicidad de una persona se mide por el hogar que tiene. Todo ello presenta una gran cantidad de consecuencias jurídicas y organizativas. Si el hogar es tan importante, habrá que preparar las cosas para protegerlo, para que todo el mundo tenga uno, para hacer que el trabajo no lo anule y la gente pueda dedicar tiempo a estar con los suyos en su casa. Es más, tiene un carácter ético. No puede uno ausentarse de casa y cuando quiera. Hay que cuidar a quienes están allí. Un padre debe alimentar a sus hijos, un hijo le da a sus padres, etcétera. Esto puede enlazarse fácilmente con las reivindicaciones del feminismo. La mujer ha sido discriminada cuando se le ha asignado una misión única, el cuidado del hogar, negándosele el acceso al mundo profesional. El varón ha adoptado actitudes dominantes cuando ha sido el artífice de esa discriminación. Hoy en día se ha conseguido una mayor igualdad en el respeto de oportunidades entre el varón y la mujer en el mundo del trabajo de los países desarrollados, aunque mucho por hacer. Sin embargo, la familia ha visto reducido el número de sus miembros y su estabilidad.
Se habla mucho de hogares rotos, hay muchos niños que no tienen ternura a la que acudir. El mundo se dibuja cada vez más hostil para los que sufren y los débiles que faltan las casas a las que volver. Las reivindicaciones del feminismo no se pueden separar de la crisis del ejercicio de la paternidad y de la maternidad. Feminismo y machismo son dos actitudes extremas que coinciden en que proclaman la independencia de la mujer o del varón respecto de las tareas que les impone la construcción del hogar. Las actitudes machistas o feministas conciben al varón o a la mujer como sujetos. Ahorita le pongo lo que va. Sujetos emancipados. Seguí ahí. Que se dedican afanosamente a su autorrealización individual como si no tuviera nada que ver con una relación dialógica amorosa con otro. Bien, muchas gracias. Vamos a platicar esto. Estaba un poquito largo, pero no sé cómo lo ven ustedes. Yo lo veo siempre interesante, ¿verdad? Entonces me gustaría primero escuchar sus comentarios, lo que le llamó la atención, y luego vengo yo con la conclusión. Yo ya me uno bien de lleno a la clase. De acuerdo, Juan Diego. Rodrigo, ¿lo escuchamos? Me pareció muy interesante, sobre todo la última parte de, bueno, varias partes. La última que hablaba más o menos de cómo el hecho de que la mujer haya empezado a adentrarse más en el mundo laboral, pueda llegar a significar un deterioro en el ámbito familiar, en la construcción de un hogar, y también la importancia de un hogar unido, de un hogar fuerte. Yo tengo una opinión sobre eso porque he conocido a varios amigos que y pues también es mi caso, ¿no? Que viven en un hogar en el cual de padres divorciados, y yo siempre, o a raíz de eso, me he dado cuenta que normalmente el error de algunos padres es querer mantener esa relación, pero en el sentido de que si se separan se tienen que pues odiar, o si la única forma de crear unos hijos juntos es estando ellos en pareja. Pero he visto casos de pues amigos que han tenido padres divorciados y que, o sea, ya no viven en la misma casa, cada uno hace su vida, pero al final los dos están como muy presentes siempre en la vida de esa persona, de ese niño, y pues que a pesar de estar separados, de ya no tener un vínculo sentimental, pues siguen teniendo un vínculo con el hijo y pues siguen conviviendo entre ellos, y el hijo, lejos de pensar, ay, es que voy a hacer esto con mi mamá, no voy a hacer esto con mi mamá porque mi papá se va a enojar, así es como que tiene la libertad de estar con los dos a pesar de que están separados. Y yo creo que eso es algo que ha ido cambiando con el tiempo y que la verdad debería ir cambiando más, ¿no? De que no necesariamente el hecho de que unos padres se separen signifique que pues que tienen que estar molestos entre sí, o que ya por eso tienen como que hacer que el niño se divida. No sé si me estoy dando a entender bien, creo que no. Sí, yo creo que sí, yo sí. Claro que sí, gracias, Rodrigo. ¿Alguien más que nos comente? Hay bastante en eso que sacarle. Mónica, la escuchamos. Sí, licenciada, en la primera parte que hablaba sobre la casa, me llamaba la atención donde dice que es como el lugar al que podemos volver y ser nosotros mismos, sin máscara. Y tengo una opinión sobre eso porque viví un tiempo yo sola y creo que a veces es como, o sea, como eso de que si no hay nadie en esa casa, no puede ser un hogar, sino que tiene que haber alguien habitándola. Y al mismo tiempo es como que uno se puede
como que uno en la casa es donde puede ser libre y conocerse y saber qué es lo que me gusta y qué es lo que no me gusta en un hogar. Y con lo que decía el compañero de que a veces los papás divorciados como que lastiman a sus hijos, como que pienso que no es necesario como llevar los problemas de pareja a los hijos. Y muchas veces hace más daño como que los papás estén juntos y que como que externen sus problemas a los hijos a que estén separados. Solamente eso. Así es, muy bien. Gracias, Mónica. ¿Alguien más? Veamos, Tania Guadalupe, ¿qué nos puede decir? Tania, ¿está ahí, Tania? Esta niña creo que casi nunca está en clase. No es la primera vez que la apunto. Jacqueline Melissa, ¿qué nos puede decir usted? Buenas tardes. Buenas tardes. A mí de las primeras páginas, lo que me llamó la atención fue donde menciona que el hombre tiende a identificarse donde habita o donde nace. Siento de que, por ejemplo, en mi caso llevo prácticamente que toda mi vida viviendo en la misma casa. Entonces yo ya me siento identificada con mi hogar. Y ya al mudarme o irme a otra parte, siento de que sería empezar de nuevo otra vida. Así es, muy interesante. Bien, gracias. Gilberto Osvaldo. Buenas tardes. Buenas tardes, Gilberto. Igualmente, como lo que mencionó mi compañera, a lo de las primeras páginas, yo igual llevo viviendo casi toda mi vida en la misma casa y genero como esa costumbre, de ya tener como mi hogar predeterminado. Así que sentiría bastante extraño volver a empezar la vida porque llevo prácticamente toda mi vida aquí. Creo que a lo mejor no lo han experimentado tanto por la edad que tienen, ¿no? Entonces sí, quizás están casi todo el tiempo en su casa, ¿verdad? Me pareció a Juan Diego, ¿lo escuchamos? Sí, claro, Gilberto, sí. Gracias. Juan Diego. Sí, disculpen que venía manejando, entonces ahorita acabo ya de leer los párrafos, ¿verdad? Ajá. Y algo que me llamó a mí la atención fue lo del machismo y lo del feminismo que mencionaba ahí. Sí. Creo que lo que intenta decirnos el libro es que, en este caso en los padres, ¿verdad? Que si los padres se van por el lado del machismo, el hombre, o el feminismo, la mujer, creo que dejan de lado, lo que en verdad importa, que quizás es el amor, ¿verdad? Y el diálogo entre los dos, va, porque si cada uno se va por esa línea, que en su mente está bien que, por ejemplo, el hombre, ¿va?, no tiene que lavar los platos, no tiene que barrer y todas esas cosas, creo que como que le está inculcando en la familia aquello de que vos por ser hombre no vas a hacer esto, y los hijos o las personas que vivan ahí se van a ir con eso en la mente para toda la vida, y creo que, ¿cómo se llama?, no va a haber equidad, se podría decir, en las tareas del hogar o en los pensamientos que tendrían que ser, ¿cómo se llama?, dejar ya esas cosas en el pasado, ¿verdad?, el machismo y el feminismo. Muy bien, gracias, Juan Diego. ¿Quién más? Hay bastante que hablar acá. Dígame, Rodrigo, lo escuchamos. También agregar a lo que dijo el compañero Juan Diego, yo pienso que es como no irse al extremo de ambos pensamientos, sobre todo de actualmente del que más se habla es del feminismo, ¿no?, de la libertad de
de la mujer y eso, que lo veo bien, me parece bien que ya una mujer pues no esté encasillada solo en simplemente hacer las tareas del hogar y así, y que una mujer pueda crecer profesionalmente, me parece bien. Pero claro, yo creo que lo que ha marcado el feminismo en la actualidad es el extremismo al que se ha llevado, y creo que eso tampoco tiene que llevarse tan así. Entonces hay que encontrar un equilibrio. O sea, no llegar al punto de ser machista como se era antes, ni nada, pero tampoco estar en el feminismo, incluso algo estúpido que se puede llegar a tener actualmente, al punto de que llega a ser un poco absurdo. Y que lo que te dice es que en un hogar al final tiene que haber un equilibrio entre tanto la madre como el padre. Para formar un hogar pues se tiene que tener una estabilidad, repartirse las tareas del hogar. Vamos, hoy en día pues es muy difícil simplemente que un hombre salga a trabajar y la mujer no, porque la verdad la situación, la economía ha cambiado bastante, y la verdad es que sí es necesario que salgan los dos a trabajar, pero no por eso significa que he visto en hogares, no como que, bueno, normalmente la mujer es la que hace las tareas del hogar, así que aunque trabajemos los dos, las tareas del hogar siempre las haces tú, y pues eso está bastante mal. Eso no debería ser así, o que la educación de los niños normalmente siempre la lleva más la madre y todo eso, cuando el padre también tendría que implicarse bastante en eso. Y creo que es encontrar un equilibrio y saber que los dos tienen que estar presentes en todo lo que implica formar un hogar. Así es, muy bien, gracias Rodrigo. Juan Diego. Sí, hablando de eso, de esas dos, ¿cómo se llama? Como los dos caminos del machismo y el feminismo, ¿verdad? Me pareció algo bien importante lo que decía el libro, que la felicidad de una persona se mide en cuanto al hogar, ¿verdad? Sí. Y creo que, digamos, alguien que es, ya sea hombre o mujer, ¿verdad? Llega del trabajo, creo que no es justo, ¿va? Que llegue a seguir mortificándose al trabajo. No sé si a usted le ha pasado también, y que de trabajar llega y usted lo único que quiere es comer y descansar, va. Me imagino yo. Sí. Creo que es lo que queremos todos, va. Sí. Y hay que mantener eso, ¿cómo se llama? Siempre con el machismo y el feminismo, de que hay mujeres que salen a trabajar y hay hombres que llegan antes que ellas, que pueden avanzar en cosas del hogar, ¿verdad? Pero como están en aquello de que el hombre no tiene que cocinar, o el hombre no tiene que lavar los platos, creo que le va quitando bastante felicidad, o bastante aquello que se sienta acogedor para la mujer, que después que la mujer llegue de trabajar se ponga a cocinar al hombre y hacer las cosas del hogar. Creo que, gracias a Dios, ya en la actualidad se va cambiando bastante esa mentalidad, ¿verdad? Pero es bien interesante eso de que la felicidad se mide en cuanto al hogar, ¿verdad? Entonces hay que hacerlo acogedor, claro, para todas las personas involucradas en él. Así es, muy bien. Gracias, Juan Diego. Fíjese que le dice, el hombre se identifica del lugar donde nace. A lo mejor les decía, ustedes no lo han comprobado porque, bueno, viven en la misma casa desde que nacieron, pero piensen en sus padres. Cuando van a visitar, por ejemplo, a los abuelos, o pasan por la casa o el barrio donde ellos crecieron, pues ellos siempre les vuelve los recuerdos. Y dicen, aquí fui tan feliz. Y comienza a contar las anécdotas. Entonces, ese es el arraigo. Lo que a nosotros nos atrapa del lugar donde estamos, nuestra casa, nuestro hogar, eso es importante. Por eso le dice que ahí hay un ciclo. Salimos a estudiar, regresamos a la casa. Salimos a trabajar, regresamos a la casa. Salimos de viaje, regresamos a la casa. Quiere decir que ese lugar, como decían, tiene que estar acogedor, porque ahí regresamos a reponer fuerzas para volver el siguiente día a la rutina. Ahí nos sentimos seguros. Me parece que hemos comentado, a veces estamos en invierno y usted puede ver que viene una gran tormenta, y a veces decimos en buen salvadoreño, esta lluvia va a traer sapos y culebras, pero que llueva cuando ya yo esté en mi casa. Allí no importa que me caiga la casa encima, pero estoy en mi casa. Esa es la seguridad que nos da el hogar, porque allí no tenemos máscaras.
Ahí le dice, se quiere al hijo malcriado, se quiere al que es muy risueño, se quiere al que le cuestan las cosas, porque no todos los miembros de la familia son al mismo nivel en todo, pero somos aceptados tal cual están. Y hay nostalgia cuando un miembro falta, aunque haya bromas y chistes. Yo siempre gozo con mis hijos. Yo tengo 4 hijos, pero cuando alguno de ellos no está, al menos el mayor, cuando recién graduado se fue 2 años fuera del país a estudiar, becado, me recuerdo que yo le decía, es que quiero saber si Eduardo ya llegó a la residencia, o quiero saber si está en la universidad, y me decía, ¿de qué Eduardo hablas, mamá? Si nosotros solo somos 3. Y cuando falta otro, o solo hay uno, ay, es que qué chivo ser hijo único. Pero se siente la ausencia. Pregúntenle ustedes a sus padres. O un hermano. Si es el hermano más molestón, los demás dicen, qué silencio hay en la casa, qué orden hay en la casa. Porque cada uno ocupa un lugar bien especial. Incluso, le dice el documento, cuando hay muerte de algún familiar, también tiene algo positivo que se gana de eso. ¿Por qué? Ahí es donde acuden todos los familiares, incluso aquel que tenemos años de no ver. Hay un reencuentro, que es que también es motivo de alegría. Nos volvemos a ver, nos volvemos a reencontrar. Un hogar con problemas es un hogar que desestabiliza a la persona. Yo me recuerdo que tuve hace años una compañera de trabajo que al salir de trabajar siempre andaba preguntando, vamos a almorzar a tal parte, vámonos, te invito. Y después de ahí, no, es que vamos a tomar un café. Y solo andaba inventando lugares a donde ir después del trabajo o después de estudiar. Y entonces, ¿qué decían las señoras mayores? Ha de estar mal en su hogar, por eso no quiere llegar. Y eso es lo que hace una persona cuando está mal en el hogar. Si se peleó con el papá o la mamá, ¿qué es lo que dice? Voy a llegar hasta que estén dormidos, que ni me vean. Es un lugar de discordia. Entonces, por eso es que se mide la felicidad. A veces le vemos a nuestras personas queridas un rostro diferente y le decimos, ¿qué te pasa? ¿Con quién has discutido en tu familia? ¿Qué está pasando? Entonces, es bien importante buscar esa armonía, como decían, cuando hay padres separados. Qué bueno que separan los problemas de pareja con los hijos, las responsabilidades con los hijos. Es para toda la vida, no es solo mientras yo estoy con la persona. Pero qué importante es que siempre haya en el hogar esa acogida. Le dice la sonrisa de la mamá, la acogida o el abrazo del papá. Yo no sé, a veces los hermanos generalmente, ¿cuánto tiempo podrían pasar? ¿O creen ustedes que pasan mucho tiempo sin decirse te quiero? ¿O sin decirse qué bueno que seas mi hermano? ¿Creen ustedes que eso cuesta que pase en las familias, en sus hogares? ¿O que se digan seguido, hey, te quiero, vení, te voy a abrazar? ¿O no mucho? Entre hermanos, Lick. Entre hermanos, así es, entre hermanos. Creo que en el fondo uno lo siente, va, por lo menos con mi hermano, va. Yo lo quiero y todo, va, porque es mi propia familia y porque nos llevamos bien. Pero ya decírselo, es como que es bien raro, no sé por qué cuesta decirlo. Ajá. Uno lo siente, pero no lo sabe expresar muy bien. Exacto. Quiere decir que a veces descuidamos eso. O no se nos enseña ni se nos educa a que los sentimientos tenemos que demostrarlos. ¿Sí? Y a veces, como no se nos enseña, no sabemos cómo hacerlo. Personalmente, hasta piensan que un favor que cuando no se acostumbra y se le dice de repente te abrazo, lo primero que dice, ajá, ¿qué quieres? O el papá, ¿verdad? Ajá, ¿qué quieres? ¿Dinero quieres? No, es necesario porque a veces hay separaciones en las familias que siguen. Yo me recuerdo en mi niñez, igual de padres divorciados, mi hermano le dieron visa, él tenía 14 años y supuestamente fue a pasear a Estados Unidos, pero ya no regresó. Nos separamos, él tenía 14, yo tenía 12. Nos volvimos a ver 11 años después. Y de ahí creo nos volvimos a ver 5 años después. Después pasaron 15 años y no nos veíamos. Entonces cuando vino la muerte de nuestra madre, yo dije, tengo
que ir a verlo, tengo que ir a recuperar a mi hermano. Y gracias a Dios se dio un encuentro muy bonito. Hoy tengo incluso la situación que a veces me dicen, mira, tienes que venir, ahí te va el vuelo y te venís. Y sí, hoy cultivo eso con mi hermano. Antes no me lo enseñaron, pero hoy sí, porque ya yo lo enseño. Con mi hermano, mis hijas a veces se ríen. Un abrazo de la mañana, hola, ¿qué tal? Buenas noches, qué bueno que pasamos este día. Porque es importante. No se nos enseña porque asumimos que ya saben que los quiero. Pero cuando hay una separación y no se nos enseñó, es una prueba bastante dura. La vida en la que nos enseña que tenemos que valorarnos. Papá, mamá, un abrazo, un beso a papá y mamá, te quiero. Eso es muy importante porque es parte del hogar. Cuando hay problemas, tenemos que ver cómo los hacemos a un lado y que el amor sea el que siempre prime. Me habla acá de que hay situaciones que claman al cielo justicia. Los niños que crecen sin un hogar. Qué bonito es ese hijo que está con su mamá o su papá y tiene a quien recurrir cuando tiene problemas. Un niño, por ejemplo, lo molestan en el colegio, dice, yo le voy a decir a mi mamá y le voy a poner queja a mi mamá. Porque la mamá o su papá es su respaldo. ¿A quién le va a decir y poner queja a este niño que crece en un orfanato? Es bien triste. Porque entonces ellos, quienes primero le fallaron a él, han sido los seres que más ha querido sus padres. O lo abandonaron, o lamentablemente murieron y nadie de los familiares se quiso hacer cargo de él. Entonces, este tipo de personas crece con una inseguridad grande. Si nosotros que crecimos con nuestros padres nos cuesta decirle a nuestros hermanos o mamá que la queremos, imagínense estos niños que ni siquiera crecieron con sus padres. Entonces, ellos son bien herméticos. Les cuesta dar el amor porque no han recibido gran amor. Entonces, la felicidad se mide por el hogar que tenemos. Tenemos que esforzarnos porque en nuestra casa haya tranquilidad, haya cosas que nos hagan regresar a casa. Cuando llega a casa usted, me imagino que es lo primero que hace, porque lo hacemos todos, a ponernos la ropa más cómoda, a acostarnos, a sentarnos mal, por ejemplo, porque afuera tenemos que andar siempre todos rectos. Ya en casa no. Ya en casa, allí saben si yo me bañé o no me bañé, si me peiné o no me peiné, porque yo puedo ser como yo soy. No se puede discriminar, y ustedes lo dijeron muy bien. El cuidado de los hijos es de los dos, porque también mamá trabaja en casa. Y antes de trabajar a lo mejor deja cocinado y va avanzando las cosas que hacer en casa. Pero es bien bonito ver que los padres ahora se están involucrando en esa situación. Yo les cuento a mis hijos, cuando ellos nacieron, mi esposo era tan como machista en ese aspecto, que si uno de ellos nacía y despertaba en la noche, él me despertaba a mí. Mira, ya despertó el niño, ya despertó la niña, anda. Y allá me levantaba yo a atenderlos. Después no, después yo dije, no, ¿qué pasa? Yo no puedo con todos, es de los dos. Y después me acuerdo que hasta por molestar, ya lo hacía eso por molestarme. Si salíamos, llegamos todos cansados, él entraba y se iba a sentar a la mesa, como quien dice, me serví ya. Yo le lanzaba una mirada fulminante y rápido se levantaba a trabajar para preparar la comida y servirnos todos. Entonces, él ya lo hacía por molestar, pero igual siempre lo fulminaba con mi mirada, porque es el cuidado del hogar, de los hijos, es de todos. No podemos caer en el feminismo para mí está muy mal, pues, porque están exigiendo cosas que no son. O sea, ya vimos que cada uno tiene su función, somos complementarios, somos una ayuda, ¿verdad? Quiero ver qué más me dice. Es cierto que la mujer se autorrealiza, ¿verdad? Sí. Hoy tenemos profesiones, tenemos maestrías, pero eso no significa que vamos a ser más que el hombre, ni el hombre más que la mujer. Las tareas del hogar y el cuidado de los hijos siempre va a ser compartido, ¿verdad? No sé si me he saltado algo importante que pudiéramos mencionar.
creen que ya vimos todo? Yo creo que para terminar este tema no lo abarcamos en una clase, pero avanzamos bastante. Claro, claro, avanzamos bastante y ya cuando tengamos la siguiente clase, aunque vamos a cambiar un poquito, porque ya vamos a hablar un poquito de la tecnología y el problema ecológico, ¿verdad? Pero hemos venido hablando de la casa, del hogar, nos hemos metido un poquito con familia, aunque vamos a tener nuestro espacio específico para hablar de la familia, que estamos haciendo cada uno de los miembros. Pero como usted dice, creo que hemos avanzado. Estos temas nosotros los miramos para nuestro interior. ¿Cómo estoy yo en mi hogar? ¿Cómo está mi familia en mi hogar? ¿Cómo lo estamos contribuyendo? ¿Seré yo alguien que contribuye o que es una piedra de tropiezo? Celinda, la escuchamos. Con la clase de ahora es también, bueno, hablamos del machismo y parte del feminismo, pero no tocamos lo del hembrismo, porque feminismo y hembrismo son cosas muy diferentes. Entonces hay veces que en la casa no es machista, sino que es hembrista. Cuenten, porque entonces yo estoy perdida en ese aspecto. O sea, el hembrismo es como el machismo. Y bueno, cuando estamos hablando en la clase, ¿no? Mencionaron de que la casa es machista y la mamá es feminista. Es porque la mamá no le gusta como que el papá sea machista. Pero también hay otros casos, porque el feminismo es como un movimiento político. Liberarme, así es. Entonces el hembrismo es como el machismo, pero de la de la mujer. Ya le entendí, ya le entendí. Cuando, a veces, créanme, a veces somos las mismas mujeres o mamás las que fomentamos el machismo y esa cultura no la queremos dejar. Y creo que Juan Diego era el que decía, no, es que el hijo no tiene que lavar platos, por ejemplo. Yo conocí hogares en mi niñez que las hermanas tenían la obligación de lavarle la ropa a sus hermanos, de servirle la comida a sus hermanos, de atenderlos. Y ellos eran unos señoritos que no hacían nada. Y creo que mis hijas han de haber tenido amistades que también veían eso en sus hogares, porque me decían, vos nunca nos has puesto a atender ni a limpiarle, por ejemplo, las cosas o ropa del cuarto a mis hermanos, sino que ha sido compartido. Cuando es de limpiar, pues todos a limpiar, todos a hacer las cosas, porque a veces a los hijos cuando se les dice vaya a ordenar, comienzan a picar el orden. Esto es mío, esto no, y lo dejo porque yo no lo tiré, no lo dejé regado, este es de mi hermano, este es de mi papá, y yo me llevo lo mío. Eso no es contribuir con el hogar. Ahí no estamos construyendo hogar. Tiene que ser un equipo. Y a veces yo les digo, si por su trabajo, su estudio, a veces hoy no pudo colaborar, bueno, pero al menos no incremente el trabajo. Recoja al menos lo que usted ha dejado en un lado. Y eso ya nos permite a nosotros mejorar una convivencia, ¿verdad? Del hogar, nosotros podemos ver cómo nos vamos a proyectar en el futuro, porque cada uno de ustedes va a copiar lo mejor de su hogar cuando a usted le toque formar su familia, tener su casa y tener su hogar, ¿verdad? Bien, hasta este numeral, hasta este tema que acabamos de leer y discutir hoy, va a llegar el parcial. ¿Ya? En la siguiente clase vamos a leer tecnología y el problema ecológico, ya nos salimos un poquito de la familia, del hogar, de la casa, ¿verdad? Entonces, ya hasta el 4.4 de este documento entra el parcial, vamos a discutir esto en la siguiente clase, pero ya no va a entrar en el parcial, ¿verdad? Entonces, si no hay comentarios, estaríamos llegando